Vamos a empezar a trabajar con nuestro formulario, es decir, emplearlo. Digo empezar porque este es un proceso un poco largo. Si nos fijamos, cuando vayamos a trabajar con este, tenemos que verificar varias cosas. Es decir, desde aquí, desde la vista, tenemos que verificar, una vez enviado el formulario, si el registro existe. Es decir, si ya tenemos o no un user profile, ya que es una relación de tipo 1 a 1. Por lo tanto, si ya existe, tenemos que empezar a trabajar con él. Y si no existe, tenemos que crear uno nuevo. Ya por ahí tenemos una bifurcación. Lo otro es sobre la imagen. Tenemos que verificar si ya existe una imagen aquí en el sistema o no existe cargada aquí en nuestra aplicación. Por lo tanto, ya ahí tenemos dos procesos. Entonces es un poco largo el asunto, un poco complejo como puedes suponer. Y bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco en varias clases. De momento lo que vamos a querer hacer sería simplemente pintar aquí nuestro formulario, recibir los datos y esperar que se guarden. Eso sería prácticamente todo. Entonces, aclarado esto, lo primero que hacemos acá sería crear una instancia de nuestro formulario. Para eso aquí voy a importarlo, voy a ordenar esto un poquito, así queda mejor, descendente. Y aquí igual. No, mentira, estaba acá. Y por aquí voy a importar de formularios. Importamos el user, para ver, ¿cómo lo llamamos? User Profile Formulario. User Profile Formulario. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya podemos crear la instancia inicial. Y se lo pasamos por acá. Formulario, formulario. Perfecto. Regresamos aquí y lo empleamos. Voy a colocar un formulario. Aquí voy a colocar PHP, HTML. Aquí es imprescindible, antes de seguir aquí colocando el resto de los datos, que coloquemos el multipath. Lamentablemente aquí nunca funciona el snippet. Y bueno, es un poquito olioso el nombre, al menos a mí se me hace un poco olioso. Así que escribo aquí cualquier resultado. Y es esto, justamente este que tenemos acá. Es el encrypted multipath from data. Un poquito largo. Y es todo esto, escríbelo correctamente. Y esto es para que se pueda procesar los archivos desde el servidor. Si no tiene esto, entonces se enviaría como un nombre, simplemente un texto plano. Para que se pueda enviar el archivo en sí, tenemos que colocar este atributo. Y esto es algo normal en los formularios en HTML. Entonces va a ser de tipo post, claro está, y va a apuntar al mismo recurso, así que no hace falta colocar aquí el action. Por lo demás, aquí podemos colocar nuestro formulario. Colocamos, bueno, aquí el user, voy a colocarlo, aunque realmente no lo vamos a emplear. Y el avatar también lo coloco. Colocamos avatar. Regresamos acá. Y aquí ya lo tenemos, tal cual puedes ver. Una cosita, aquí había escrito mal models, lo tenía así con 2D. Y bueno, obviamente aquí me daba un error. Ahorita lo vi después de grabar la clase y lo corregí. Pero bueno, por si lo escribiste también mal, ahí lo tienes que corregir. Ok, aquí tenemos el campo. Voy a ver el HTML que así creo que queda más claro. Aquí tenemos nuestro field, que era justamente lo que queríamos. El problema es el usuario, ya que lógicamente no vamos a colocar a quién le queremos subir el avatar. Aquí aparte esto se va a manejar de manera interna, ni siquiera se va a emplear el campo. Se va a colocar ahí, es precisamente para facilitar el proceso de la relación, es decir, de asignar el usuario autenticado una vez esté en el controlador, ya que no tiene sentido tampoco definirlo aquí y emplearlo acá, ya que si el usuario se da cuenta, como un campo oculto, pudiera modificarlo desde acá, cosa que no queremos. Ya te explico un poco más ese punto de igual manera. Lo que estamos clarito es que esto tiene que ser un campo oculto. Para eso existen varias formas. Por aquí en mi libro, bueno, no lo tengo por aquí abajo, voy a bajar. Ahí, bueno, puedes colocar input hidden, model form en Django. Y ahí vas a ver algunas implementaciones. Una sería desde el init, le indicas aquí al widget de usuarios que sea de tipo hidden input. Esa es una forma. Otra también es que desde acá
tenemos el atributo de widget, con el cual podemos indicar características. Para esto puedes consultar si quieres obtener más información de la documentación oficial, pero por ejemplo aquí podemos indicar qué tipo de campo queremos que sea. En este caso sería de select, porque sería lo más lógico una relación de tipo 1 a 1 que lo arme de tipo select, como hicimos antes con las categorías, por ejemplo. En este caso queremos que sea de tipo, y por aquí los tienes, hidden input. Por aquí recuerda que puedes inspeccionar el objeto y ver más información sobre el mismo. Y ya con esto sería de tipo hidden en vez de tipo select. Pero por lo demás se mantendría el campo, que es lo que queremos, ya que al final esto es un campo de formulario. Si recargamos, ahí lo tenemos. Input, type, hidden, y el resto de los parámetros. Por lo tanto, ya aquí no aparecería. Perfecto. Ahora vamos a indicarle, ya que tenemos esto claro, un poquito de estilo. Aquí, por cierto, esta forma que te mostraba por acá, puedes pausar la clase y analizarla. Puedes modificarle también los atributos para indicarle las clases, etc. Así lo hice en el proyecto anterior, en el curso anterior. Entonces, por acá, al igual que hacíamos antes, vamos a colocar aquí nuestro div. Aquí sería el margin top de un 1, por ejemplo, bueno, de un 3, creo que era la que estaba empleando. Coloco aquí el campo, coloco el pipe, al igual que hacíamos antes. Add class. Recuerda aquí tener habilitado tu widget twins, o como se pronuncia. Y por aquí indicamos la clase, que recordemos que es la de formulario label, bueno, from control. Así que coloco 2 puntos. Y hacemos lo mismo con el label. Aquí recuerda que no tienes que colocar el punto label. Ya lo agarra automáticamente, o él ya lo busca desde el campo. Y aquí es label. Y ahí está, mucho mejor, tal cual puedes ver. Bueno, esto luego lo vamos colocando otras cosas. De momento sería solamente el formulario. Y esto, bueno, eso queda ahí, dentro del formulario, claro está, importantísimo. Y aquí colocamos el botón de tipo submit. Aquí le colocamos send, o el nombre que le quieras colocar, y las clases btn primary, por ejemplo, y ya tenemos nuestro formulario. Entonces aquí también margin top de un 3, al igual que antes. Bien, perfecto, ya tenemos aquí el formulario. ¿Qué faltaría? Procesarlo. Para esto sería lo mismo que hacíamos antes. Puedes copiar y pegar, yo voy a escribir para no ser tan flojo. Preguntamos si request .method es igual a post. Entonces preguntamos si if formulario.isValid. Si el formulario es válido, entonces podemos procesarlo. De momento aquí, como te digo, tenemos que hacer varias cosas, pero de momento sería simplemente guardarlo y esperarlo mejor. Entonces, aquí el proceso de guardado, como te digo, no es tan directo como lo hacíamos antes, en el cual simplemente creamos el formulario, ya que está el asunto del usuario, que no está establecido. Y otra vez, aquí volviendo a lo que te comentaba antes, ya no es de tipo select, pero el asuntillo es que no es buena idea colocar aquí o establecerlo antes de enviar el formulario con el user ID, ya que si aquí establecieras el ID, por ejemplo, tú lo mandaras desde el controlador. Busco aquí el campo. Voy a ver si me deja editar el HTML. Aquí está. Pudieras colocarle aquí un value desde el formulario. Digo, desde la vista. Igual a 1, por ejemplo, si le quisieras colocar a Lightning. ¿Cuál es el problema? Que el usuario puede ver este campo, entonces él viene y cambia esto, le coloca 3 y está indicándole el avatar que está cargando a otro usuario, cosa que es una falla de seguridad, obviamente. Y no tiene ningún sentido, ya que al final el usuario no es producto de una selección ni nada aquí por el cliente, sino es algo del servidor y es precisamente el usuario autenticado. Así que queda clarísimo que esto se tiene que hacer es justamente antes de guardar el avatar.
Entonces, si estamos en este punto, lo siguiente es guardar el avatar. Pero antes de eso establecemos el usuario en el formulario. Entonces, para eso, aquí, en vez de hacer el save directamente, vamos a hacer formulario.save y aquí le indicamos commit en falso. ¿Qué es lo que significa esto? Que va a crear el objeto, pero no va a ser en commit, es decir, no va a guardar en la base de datos, cosa que es lo que queremos, pero nos va a retornar directamente el objeto para que lo procesemos manualmente. User profiled. Es decir, genera el objeto, pero sin registrarlo en la base de datos, ya que si intentamos registrarlo en la base de datos, vamos a tener una bonita sección, ya que el usuario no puede ser nulo. Entonces, finalmente, establecemos el usuario. ¿Cómo lo obtenemos? Como te comentaba antes, mediante el request, tenemos el user, y esto sería prácticamente todo. Y ahora sí, mediante nuestro modelo, hacemos el método de save. Y esto deberían de ser todo, ya que recuerda que el campo aquí del formulario ya tenemos establecido la ruta, digo, en el modelo. Aquí ya tenemos la ruta. Bueno, vamos a probar. Yo tengo aquí algunas imágenes de otra cosa que estoy haciendo y las voy a aprovechar. Voy a darle aquí a seleccionar. Y selecciono esta, por ejemplo. Bueno, aquí nos faltó el token. CSRF. Coloco aquí Django, Dios mío. Django. CSRF. Bueno, el token siempre tiene que estar. No creo que haya alguna duda con eso. Y pruebo otra vez. Bueno, veamos qué pasa. Ok, no está entrando. Lo más seguro es porque tenemos errores de validaciones. ¿Cuál es? Precisamente el formulario. Entonces, disculpe el copy-pega, pero así me ahorro esto, ya que esto se ha alargado bastante por el tipo de desarrollo. Vamos a ver si tenemos o no errores. Rapidito. Probamos acá. Y enviamos. Por aquí deberían de aparecer. Pero no veo nada. Creo que aquí también, disculpa, aquí también nos faltó es llenar el formulario. Sin esto no hacemos nada. Justamente acá tenemos que colocar el request .post, request.fields. De igual manera, esto no está de más porque vamos a necesitarlo. Aquí, otra vez, cuando es el post, llenamos el formulario y empezamos a trabajar con él. Importantísimo. Pruebo otra vez. Ahora sí, perfecto. Ahí nos indica clarito de que falta el campo de usuario, cosa que es completamente válida, ya que por defecto todos los campos son requeridos. Aquí pudiéramos hacer un par de cosas. Una es empleando desde el init, indicándole el user required en falso para indicar que no es requerido. La otra forma sería desde el modelo, indicamos bland igual a true. Guardamos y probamos. Aquí tenemos una sección, dice account user profile, user ID. Ok, aquí el campo se llama es user. Aquí es también user, obviamente. Esto seguramente es porque estamos violando la one-to-one, la relación de tipo one-to-one. Es decir, que ya existe e estamos intentando sobreescribirlo, que era lo que te comentaba inicialmente en el curso, digo en la clase. Entonces aquí podemos chequear la base de datos. En alguna de las que hicimos, se llenó. Account user profiled. Mira que ya tenemos el registro para, ID 1, user ID 1, y aquí tenemos, en este caso, la imagen que yo subí, user avatar Android y lo que sea. Esa fue la que yo subí. Aquí también se tuvo que haber generado una carpetica. Aquí la tenemos de usuarios, en la cual tenemos lo que hemos subido. Realmente en todas las pruebas, en alguna de ellas sí se han subido los archivos, tal cual puedes ver, pero realmente solamente es alguna de estas. No sé ni cuál es la que subí, pero luego se puede
probar. Aquí voy a intentar hacer la prueba en limpio. Voy a eliminar todo esto si me deja. Voy a tener aquí el proceso. Voy a continuar. Ya se eliminó. Voy a abrir aquí un momentico mi manejador, ya que desde acá no puedo eliminarlas. Y voy a eliminar el registro. Abrimos acá, buscamos la tabla. Eliminamos, recuerda que seleccionaron la fila y le das a eliminar. Y ya, bueno, guardamos. Y eso debería de ser todo, ya. Voy a cerrar acá y abro otra vez. Ya no tenemos nada. Entonces, ya podemos hacer la prueba en limpio. Recuerda cerrar ahí tu manejador de base de datos para que no haga conflicto con el recurso de la base de datos. Es decir, que estén los dos solicitando el mismo. Vuelvo acá. Intento otra vez. Y doy un send. Aquí fíjate que funcionó. Por lo tanto, ya aquí debería de aparecer. Aquí ya tenemos el archivo. Justamente hay que subir el de 512. Y por aquí en la base de datos, acuérdate que esta también tarda un poco en recargar. Ya debería de estar. Aquí está, el registro. Bueno, ID de 2, obviamente, porque ya consumió el primero. Usuario 1 y aquí la ruta. Así que finalmente aprendimos a cargar un archivo. Pasos importantes, bueno, es el proceso normal de un formulario. Aquí lo interesante o lo diferente es que le pasamos también la parte de los archivos. Esta sería la data básica, es decir, este formulario puede estar acompañado de, por ejemplo, el nombre, el email, otros campos que quieras que el usuario pueda cambiar, que serían estos. Y por otra parte, tenemos los fields, que son los archivos. En este caso solamente el del avatar, pero pudiéramos tener más archivos. Y por lo tanto se le pasa como siguiente parámetro. Luego de esto colocamos el commit en falso y es precisamente para poder establecer datos adicionales, que en este caso es el usuario, por lo comentado anteriormente. Por acá es importante colocarlo de tipo hidden para que no aparezca de tipo selección y que tampoco sea requerido el usuario. Así que colocamos aquí bland en true. Y eso sería prácticamente ya todo. Entonces ya con esto finalmente aprendimos a cargar un archivo. Este mismo proceso, lógicamente, lo puedes emplear para cualquier otro tipo de archivo. Ahora bien, por aquí ya tenemos que empezar a agregar ciertas reglas adicionales, precisamente para evitar la sección anterior, preguntar si ya existe un registro en la base de datos, si no existe lo creamos, si existe lo devolvemos para procesar el mismo. También tenemos que eliminar el avatar anterior para evitar precisamente lo que viste antes, que se encolen ahí y que se esté generando basura en el servidor, cosa que no queremos. Aparte de también aplicar validaciones al formulario para el tipo, el tamaño, las dimensiones, etc. Ya esos son temas de las siguientes clases. Así que vamos allá.